Cultura al Volante. Un espacio de conversación en formato podcast para compartir consejos prácticos en la conducción segura. Este espacio es conducido por Eric Bellido. Bien, nos encontramos en un nuevo espacio que nos aproxima al mundo de la conducción segura. Ellos son profesores de la Escuela de Conductores del Centro de Capacitación Profesional CECAPRO. Bienvenido, don Arturo Guzmán, don José Suárez y don Alejandro Tapia. Muchas gracias por la invitación. La virtud que tiene este panel es que tenemos a grandes especialistas en la conducción y a partir de esa especialidad que ustedes tienen y que han ido acompañando en la formación a distintos detectives, asistentes policiales, desde el alto mando hasta los más nuevos. Interesante que podamos aprender algunos tips que nos van a reforzar en esa conducción que cada vez tiene que ser más segura al volante. Antes de echar a andar el motor, ¿qué deberíamos hacer? Dejo el micrófono abierto y el que quiera, por favor, tome la palabra. Lo más importante, una inspección visual alrededor del vehículo para detectar si es que tiene alguna pérdida de fluidos, líquidos o algún neumático desinflado. ¿Ya? Posteriormente, una vez que ingresamos al vehículo, revisar ya sea al levantar el capó, los niveles de aceite, líquido refrigerante, si es que hay alguna correa que esté medianamente suelta, los bornes de la batería que no estén asulfatados, porque lamentablemente nosotros solamente nos gusta subirnos, echar a andar el motor y salir. Es un buen tema ese, porque este dato del burner de la batería, que tiene positivo y negativo, a veces se sulfata efectivamente y uno ve como una manchita como blanca, ¿no es cierto? Como una especie de espuma seca. ¿Cómo se limpia ese detalle tan básico como ese? Si se da cuenta que el burner, ¿no es cierto?, está sulfatado, un poquito de agua, ¿no es cierto?, y la fría el agua. Es mejor un poco tibia, ¿no es cierto?, tibia, pero sí con algo adicional que es bicarbonato. Yo había escuchado eso, yo pensé que era un mito, pero lo vengo escuchando de los abuelos. Pero no sé si ¿para qué sirve el bicarbonato? ¿Ayuda a que se limpie de una vez con el agua tibia? Exacto, claro. El bicarbonato hace que haga un efecto inmediato sobre ese sulfato que se genera en la batería y lo deja prácticamente limpio. Y si nosotros echamos a andar el auto y el vehículo está sulfatado en la batería, ¿qué puede producir al auto? El vehículo no parte. Así de simple. Así de simple no parte. Puede que tenga luces, pero no tiene la potencia suficiente para darle la partida al motor. No hace el contacto que... No hace contacto con lo que corresponde, claro. No funciona el motor de partida en ese caso. Ya. Entonces, importante estos pequeños detalles, porque ya con eso ni siquiera hemos partido y ya estamos viendo elementos que nos permiten conducir de forma más segura el volante. Claro. Vamos a tratar de derribar algunos mitos. Cuando yo me siento frente al volante, la distancia que yo tengo que tener de mi asiento hacia el volante, ¿es importante o no es importante? Perfecto, claro, es súper importante porque uno hace una conducción como estándar, o sea, una persona que mide 1,80 m no puede pensar en que se va a subir el vehículo si uno mide 1 metro, que el promedio normal del chileno es 1,70 m, entonces tiene que haber una distancia adecuada para la maniobrabilidad, para el tema de los pedales, que es importante, sobre todo el pedal de embrague. Ya, entonces tiene y la maniobrabilidad, ¿no es cierto?, entre el volante y los brazos de la persona que va a conducir. Cuando uno se sienta frente al volante tiene que sentarse con el puño pasado más o menos del volante hacia afuera para evitar que uno tuviera una lesión si es que fuera colisionado, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿Es mito o es verdad? Es una realidad. Nosotros tratamos de enseñar ese tipo también de posición. ¿Ya? Y la posición, el respaldo del asiento es muy importante recto. También, el respaldo recto, relativamente recto, ¿cierto? ¿Ya? Y que quede muy cómodo para la posición, ¿cierto? Que tenemos que tener con los pies especialmente también, cuando estamos instalados ya frente al volante, ¿cierto? Lo otro va como mensaje a nuestra institución, tiene muchos jóvenes conduciendo. Así es. ¿Cierto? Y ellos conducen con una mano y el asiento allá que apenas empiezan alcanzan a tocar el volante. Como la conducción de estos galanes de película. Exactamente, eso, para eso. Con la mano abrazando la novia y la otra en el volante. Eso es incorrecto, entonces. Incorrecto totalmente, no tenemos dominio de vehículo. Ahí don José Suárez nos quiere indicar otro dato. Muchas veces también nosotros nunca revisamos el portamaletas y tenemos que preocuparnos de revisar si el neumático de repuesto está con aire, si es que existe una gata y muchas veces tan simple como la llave de ruedas. Tenemos que cambiar un neumático, no tenemos la gata y tampoco tenemos la llave de ruedas. Es verdad. O sea, me ha pasado. Y este tema del el neumático de repuesto, ¿tiene que estar inflado, desinflado?
¿cuánto nivel de aire tendría que tener el neumático de repuesto que llevamos en la maleta? Bueno, perfecto. Sí, un buen detalle el tema de esos 3 elementos que nombra José, ya que como tenemos varios tipos de vehículos, de repente se nos pincha un neumático en la unidad y le pedimos prestado a otro vehículo y resulta que ahí se hace un desorden. Claro, uno ve una llave y no sabe si corresponde a ese vehículo y resulta que cuando vamos a cambiar el neumático nos damos cuenta que esa llave era de otro vehículo. Eso nos ocurre como un detalle importante acá en la institución. Y es un drama en ese momento. Es un drama en ese momento, claro, que la llave exacto, la llave no calza, ¿no es cierto?, en la tuerca o perno. La presión adecuada que debe llevar un neumático es acorde a lo que dice el instructivo, el manual, o simplemente verificar el pilar de la puerta se especifica, ¿no es cierto?, de acuerdo a la cantidad de pasajeros que lleva. Esa es la presión adecuada que debe llevar el neumático junto con el de repuesto. Y es un dato no menor el que dice usted, porque uno no tiene la costumbre de ver lo que tiene a la mano. Por ejemplo, el manual del vehículo. Exacto. O abrir la puerta del chofer y en el borde de la puerta del chofer están los indicativos están las pegatinas donde viene el tipo de neumático, ¿cierto? Y el ideal de aire que debe llevar. Hay harto mito. Mucha gente dice, no, si yo mi auto tengo, no sé, por decir un ejemplo, me toca conducir un auto fiscal y dicen, no, yo le echo 30 parejos. ¿Está bien o está mal ese 30 parejos? No, claro. ¿O es mito? Eso, no, es un mito, que ya, claro, antes, por lo general, los sedán en forma particular, ¿no es cierto?, por el aro, que eran aro 13, ¿ya? Todos se acordaban de los 30, presión de aire, 30 parejo. PSI, claro, parejo. Atrás y adelante. Y con eso se Atrás queda. y adelante, pero eso no dice 30 Claro, parejos, con las 4 ruedas, claro. 30, pero Claro. mal entonces. Exacto, ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, de todas maneras uno tiene que verificar lo que dice el fabricante. En este caso, como decían ustedes, una pegatina que está en el pilar y ahí verifica y sale de la duda. Por lo tanto, ¿Ya? no es estándar esa cantidad de aire para todo tipo de vehículos. No. Así es. Depende del vehículo y el fabricante del vehículo, ¿cierto?, lo diseña para las características que tiene él. Así que va la característica del aro, ¿cierto? Depende el ancho, el perfil del neumático. Claro. Todo eso ya, porque a veces vemos un vehículo que son los vehículos nuevos que tienen bajo perfil. Entiendo que eso llevan, qué sé yo, quizás más aire que los otros. Sí, pero son más bajos de perfil. Y uno ve un neumático gigante, ¿cierto?, que lleva la misma cantidad de libras. Mientras más bajo, el vehículo se siente más pesado, áspero, más duro, más ¿no es duro, cierto?, claro. en el andar. O más pegado al piso, como se dice. Además, claro, o sea, efectivamente para eso es el perfil bajo. Claro, ¿ya? que es para correr, ¿eh? Va direccionado, Claro, ¿no? y va a depender del ancho de la banda de rodado también. ¿Ya? Claro, va direccionado un poco más a la velocidad. ¿Cómo uno sabe cuando el neumático hay que cambiarlo porque se desgastó? ¿En qué hay que fijarse? Podemos fijarte en la banda, ¿cierto? La banda de rodado del neumático, el desgaste que pueda tener. Y lo otro tenemos que tomar en cuenta el kilometraje. La estructura del neumático viene con una marca, ¿no es cierto? Una flechita, una flechita que hasta ahí debe llegar el desgaste. Porque hay gente que, de acuerdo al camino que ande, o si no hay gente que frena mucho o derrapa, el neumático se va a gastar antes de ese kilometraje que tiene vía útil. Expliquémosle a la gente qué significa derrapar, porque acá hay conceptos que empiezan a salir que no todos lo conocen. Claro, derrape es una patinada, digamos, para que no entiendan. Cuando uno quema la goma del auto, exacto, ¿no? Claro, sobre todo, don Arturo hablaba, ¿no es cierto?, que tenemos mucha gente joven y saca el vehículo muy acelerado, entonces patina en el mismo lugar. Exacto. Y eso produce un desgaste prematuro. Claro. Entonces, para fijarse bien cuándo hay que cambiar el neumático es de acuerdo al dibujo. Tiene una flechita y si empieza a desgastarse, esa flechita quiere decir que tenemos que cambiar el neumático. A veces hay neumáticos que están prácticamente nuevos, pero tienen un golpe y se infla, se hace un cototo, ¿no es cierto?, o tiene una rasgadura que en cualquier momento ese neumático en velocidad se puede reventar o destruir. Claro. Y ahora que estamos hablando de velocidad, porque ya partimos, no nos dimos cuenta y ya partimos conduciendo. Ya revisamos el auto, claro, y ahora vamos en camino, ya vamos saliendo. Pero pasan cosas dentro del trabajo policial, a veces por el apuro, la diligencia, que llegan y te cambian el auto que te habían asignado, después te toman otro vehículo y te dice cambies este otro. Y en ese que se cambió, dice, bueno, parece que le falta combustible, pasa a la gasolinera a cargarlo, ¿no es cierto?, antes de salir a la diligencia. Y le dice, ya, ¿cuánto le va a echar? No sé, llénelo. Perfecto, ¿y qué le va a poner? No sé, lo de siempre, le dice. Y le echan diésel.
pero resulta que el auto no estaba hecho para diésel. ¿Qué pasa en ese caso? Hay un tema grave, ¿no es cierto?, Ya. en el motor, si es que no se dan cuenta a tiempo, porque han ocurrido casos, ¿no es cierto?, que se dan cuenta a tiempo que le cargaron el combustible en forma equivocada. Bueno, ahí hay una responsabilidad de la persona que conduce y más encima de la persona que atiende, en este caso, el servicentro. ¿Se puede ¿Ya? echar a perder entonces el motor? ¿Qué? Absolutamente. Si yo le echo Totalmente. a un petrolero, le echo benzina, Absolutamente. ¿se funde el motor? ¿Qué ocurre ahí? Claro, o sea, va a tener un desperfecto, ya que en este caso el petróleo, ¿no es cierto?, es un líquido más denso y va a producir algún perjuicio importante en las partes móviles del motor, en este caso los inyectores. Si se dan cuenta a tiempo, el vehículo no lo muevan No se para ve. poder vaciar Claro. el estanque, ¿no es cierto?, limpiarlo, lavarlo completamente y que no tenga un perjuicio mayor en este caso el motor. No, o sea, hay que evitar que para el vehículo lo echen a andar. Entonces es importante tener estos mínimos de precauciones de saber si el auto es petrolero Exacto. o a benzina, ¿no Sí, es hay, cierto? hay detalles, por ejemplo, Claro. hay una pegatina que casi todos los vehículos diésel dice Está el por lo indicador mismo, está que el advierte indicador. de si es Claro. a petróleo o a Y, benzina. y además la entrada, el orificio del Exacto. estanque no Es- es el mismo, no es el mismo dimensión, diámetro, claro, claro, de bencinero con el diésel. ¿Cuál es más angosto y cuál es más...? El del Entiendo, el del petróleo parece que es más ancho. es más ancho, es más ancho claro. que el de... Entonces, claro. al meter la pistola, digamos, ¿no es cierto?, a tratar de cargar, se van a dar cuenta que no entra Ya. completamente El pitón. el pitón Claro, de claro. De carga. Claro. Bueno, ya tenemos un dato interesante entonces, que podemos empezar a diferenciar un auto bencinero Con- de otro petrolero Exacto. solamente por el ancho de donde ingresa Claro, la claro. manguera para cargar el combustible. Y la Claro. pegatina, que es importante, Y que Y la dice pegatina diésel. que normalmente, ¿en qué parte está esa parte? Sí, la No, en la tapa, ¿no? A veces la al tapa. abrir, no, al la abrir tapa. la tapa, ¿cierto? Está la pegatina. Entonces, siempre es importante ir viendo los detalles porque te están avisando siempre desde Sí, el mismo claro. fabricante en todos los lugares. Ya decíamos el tema de la rueda, cuánto hay que inflarlo, está Todo. en la puerta del chofer, Todo en está- el borde, claro, ¿no es en el cierto? borde, en el borde, claro, En la en el tapa pilar. Claro. donde se carga el combustible te está indicando entonces si es petrolero o bencinero. Y en el manual del vehículo, que es algo tan básico, ¿no es Bien. cierto? Sí. Hay que revisarlo porque también Claro. nos van a dar indicadores para muchas cosas. Claro, hay un indicador también que es el color de la pistola, ya viene de También. color azul. Entonces uno, si está Azul, haciendo otra cosa, significa petróleo. Petróleo. Exacto. Muy bien. ¿Ya? Y verde normalmente es Claro, el otro, el combustible, diésel, benzina, claro. Claro. Perfecto. Bueno, elementos tan básicos como ese, pero todavía estamos en la bomba de benzina. Claro, Cargamos el vehículo. Si me permite una Sí, pequeña aclaración. por favor, don José Suárez. Los combustibles están, divididos en lo que es diésel y gasolina. Sí. Y, el diésel viene siendo petróleo y gasolina puede ser 93, 95, 97. Buena indicación para ir diferenciando y entendiendo que además quienes nos están escuchando no necesariamente son expertos en el tema. Muchos se compran el auto, le echan benzina o petróleo Exacto. y nunca más chequearon el vehículo. Claro. ¿Qué consecuencias puede traer el no chequear el auto de forma, no sé, semanal? Me imagino yo que habrá que estar viendo los niveles, ¿o no? Hay testigos que vienen en los vehículos entre más modernos, ¿cierto? Tienen más testigos, más donde uno mirar y saber si el vehículo tiene alguna necesidad. Los vehículos nuevos prácticamente, si bien es cierto, es necesario chequear así visualmente, abrir el capó y visualmente una mirada, ¿cierto?, a los niveles. Y confiar, creo yo, en los testigos que vienen en el vehículo mismo al momento que uno gira la llave, ¿cierto? Se prende varias luces, que ese también es un tema que se puede tratar. Varias luces, varios testigos que nos indican... Unas alertas. Unas Eso alertas, esas claro, alertas vienen claro. con colores también. Vienen con colores. Amarillo, rojo, Exactamente. verde, Entonces, eso le da azul. Claro, entonces claro, rojo ya claro. todos sabemos que es algo de peligro, algo muy Alerta. grave. Exacto. Claro. Y cada Ya una de- amarillo, Preocúpese. exacto. Claro, claro, Ya claro. cuando se prende la luz amarillita del combustible, Claro. ya que nos queda poco, ya Que vamos queda a llegar poco. a la reserva, entonces Claro. Y ahí te saco otro tema. Porque a veces se nos prende la luz amarilla que nos está avisando, te queda poco combustible. ¿Existe un estándar de reserva de combustible en los autos? ¿Cuántos kilómetros podríamos avanzar con ese prendido que te queda poca benzina? Normalmente dicen que son alrededor de 5 litros. Eso es lo que yo... Ese es el estándar. El estándar más o menos. estándar, Por lo tanto, claro. si nos da 10 kilómetros por litro, ¿cierto? Tenemos que 50 kilómetros mínimo para movilizarnos. sí, es un detalle Vamos. súper importante Sí. ese, pero que no se acostumbren a andar con el vehículo mínimo, con el claro. mínimo de combustible. También he escuchado ese dato de que no es Exacto. bueno que el auto esté con poco... Exacto, porque carga. la benzina, ¿no es cierto?, trae muchos residuos
ya, o a lo mejor si el vehículo anda en zonas rurales, obvio que va a entrar polvo, entonces que la bomba, en este caso la bomba de combustible, empieza a succionar el fondo, digamos, va a traer consecuencias, ¿no es cierto?, que el auto falle por impurezas que tiene el combustible, ¿ya? O sea que también tenemos que preocuparnos de esos elementos que a veces parece que fueran mínimos, pero son tan importantes que terminan afectando el tiempo de vida del auto, ¿no? Exactamente, claro. Claro, va a tener que incurrir en un gasto de hacer una mantención antes de lo que corresponde. Entonces, teniendo ese cuidado de no esperar hasta el último para echar combustible o hasta pasado la reserva, ¿no es cierto?, va a traer una consecuencia importante de hacer un mantenimiento antes de lo previsto. ¿Ustedes han escuchado alguna vez que dicen que cuando uno está en la estación de benzina cargando combustible, el celular tiene que estar apagado? Efectivamente. ¿Por qué? Es un mito, ¿no es cierto? Ya yo diría que está arraigado. ¿Explota el auto o no explota el auto? Sí, estamos va con un llamado de teléfono. Claro, Hay algunos que dicen. está relacionado con la estática que produce, ¿no es cierto? Y con la energía que tiene, o la batería que pueda tener, ¿no es cierto?, un celular en este caso. Y está relacionado con eso, pero mayormente casos de ese no he escuchado yo. Y los gases que puede emitir el mismo combustible, ahí va más o menos. O sea, nace cierto el gas y la estática. Claro, la estática, y ahí generaría, es como cuando uno se va a bajar, ¿cierto? Toca el auto y le pega el golpe de corriente. Va relacionado con eso, no sé, mito hasta dónde, no sé cuántas veces habrá ocurrido, pero... ¿Cuántos accidentes han habido? Claro, de ese tipo. Y conducir con el celular al volante claramente está contra toda norma, ¿no es cierto? Claro, no podemos conducir manejando, bueno, ni menos chatear. Exacto, claro. Bueno, aparte que una infracción de tránsito, ¿no es cierto?, grave, ya conducir, ya porque... ¿no es cierto?, el conductor tiene una distracción absoluta de dónde va desplazándose. Claro, y hay que tener una concentración permanente al volante. Gracias. Bueno, se dan cuenta que es muy entretenido conversar sobre la conducción segura, que a veces uno dice, que me van a dar una lata aquí, que yo sé cómo conducir, porque cuando uno le dice a una persona, te vamos a dar unos tips para que aprenda a conducir mejor, y todos dicen soberbiamente, pero si yo ya sé conducir, pues si conduzco de los 15 años incluso. El mayor mal hábito que hay en la conducción, y sobre todo cuando llegan, ¿no es cierto?, a rendir el examen para la clase F, que la gente está acostumbrada a frenar primero pisando el pedal de embrague, y eso es un error casi fatal, ¿ya? Ese es un mal hábito en la conducción, tal como lo nombramos anteriormente, ¿no es cierto?, que conducir con una mano en el volante y la otra en la palanca de cambio. Cuando se van aproximando a un semáforo, ¿no es cierto?, con luz roja, lo primero que hacemos es pisar el embrague, ¿ya? Cuando yo quiero disminuir la velocidad, y debería hacerlo con el freno. O sea, si quiero disminuir velocidad, uso el pedal de freno para detenerme, pero acá la mayoría, ¿no es cierto?, de los usuarios pisan embrague antes que nada. Entonces eso es un error garrafal, digamos, en la conducción. Claro, y va a depender también si estamos en auto mecánico o automático. Exacto, claro. Bueno, la institución tiene estas dos modalidades, pero la mayoría son mecánicos, ¿no es cierto? Ahora, el que está acostumbrado, ¿no es cierto?, a conducir mecánico va a tender a pisar el embrague y va a pisar el freno con el pie izquierdo. Eso te decía. Entonces se va a producir una frenada que no tiene la sensibilidad de frenar con el pie derecho. Así que, ojo con eso. Don Arturo, don José, Alejandro, vamos a dejarlos invitados para una próxima cápsula. Bien, me parece. Para que podamos seguir profundizando de estos aspectos y otros más. ¿Les parece? Bueno, estamos muy contentos de poder aportar algo en lo que es el tema de la conducción, que hay una gran accidentabilidad, ya sea en forma particular e institucional, así que ojalá que les pueda servir los tips o algunos consejos que les vamos a dar. Bien, nos escuchamos pronto. Ok, gracias. Gracias. Cultura al Volante, un espacio de conversación en formato podcast para compartir consejos prácticos en la conducción segura.